Mis queridos hermanos, buenas noches, que esté hoy con nosotros a través de estos medios y podamos seguir en contacto, seguir en comunión buscando de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy es precisamente el pueblo que Dios ha escogido, el remanente, el pequeño remanente que Dios tiene guardado para este tiempo. Déjeme decirle que en este tiempo nosotros como iglesia debemos de estar buscando de la presencia de nuestro Señor Jesucristo cada día más. Pero quisiera, antes de entrar a tema, que pudiéramos orar y poner este tiempo en las manos de nuestro Dios, mi hermano. Ahí donde se encuentra usted, que pueda cerrar sus ojos y que podamos platicar con nuestro Dios. El orar con Dios es no solamente pedir, sino es disfrutar de su presencia. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, mi hermano. Amadísimo Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por tu bendita Trinidad, Padre, constada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Que nosotros entendemos, Padre, que nosotros como iglesia podamos guardar tus mandamientos, Señor, y que podamos ir en obediencia a ti, Padre. Gracias te damos en esta noche, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy están conectados, buscando de tu palabra, buscando del propósito que tú tienes para tu iglesia, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese pequeño remanente, por esa pequeña manada que tú estás guardando, que tú estás reservando para este tiempo, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Padre, por acompañarnos en esta noche, por preparar el tiempo, Señor, para que nosotros lo dispongamos a escuchar de tu bendita palabra. Usa mi boca, Señor, y que seas tú hablando a través de estos medios, Señor, a tu pueblo. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando mi boca, tomando mi lengua, Señor. Que seas tú hablando, Padre. Como dice el libro de Apocalipsis, el que tenga oído para lo que el Espíritu Santo quiere decir, que oiga. Gracias, Padre, te damos en esta noche maravillosa, Padre. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, me da mucho gusto que pueda seguir con nosotros, continuar buscando de la presencia de nuestro Señor. Sabemos que nosotros dentro de Ministerios Ven Señor Jesús, nosotros tenemos una doctrina apostólica. Y nosotros, en ese entendido, nosotros buscamos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo precisamente por las directrices que vienen. Sabemos que todo tiene un orden. Yo les decía en el tema pasado, la última vez, el orden que lleva la cabeza, el hombre, la mujer, los niños. A través del centurión, Jesucristo pudo ver que el centurión entendía perfectamente ese orden. Y nosotros hoy precisamente vamos a estudiar un poquito de ello, que nosotros podamos entender qué es lo que creemos, en qué creemos y por qué creemos en ello. Nosotros primeramente creemos que somos parte de la iglesia, y si usted está convencido de ello, puede decir un amén, puede darle un like, porque nosotros somos parte de esa iglesia. Y quizás dentro de muchos puntos que nos ubican en esta doctrina, nosotros creemos en una iglesia única, en una iglesia universal, en una iglesia indivisible, en una iglesia que no tiene nacionalidad, no tiene idioma, no tiene color, no tiene costumbres. Nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y precisamente en este mes estamos hablando, estamos estudiando, estamos degustando el libro de Romanos. Antes de entrar al libro de Romanos, yo quisiera que me acompañara al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, precisamente para poner una base bíblica a lo que acabo de yo decirles. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, donde precisamente en el versículo 12 la palabra del Señor nos habla de los dones espirituales que tiene la iglesia. Dice así la palabra del Señor: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Y nosotros tenemos en entendido que siendo parte de la iglesia, todos somos un mismo cuerpo en el Señor Jesucristo. Todos nos dolemos, todos sentimos cuando algún hermano se duele. Entonces nosotros expresamos ese amor tratando de acercarnos a Él de una o de otra forma.
Y en este entendido, mis hermanos, nosotros podemos saber que esta es nuestra fe, que nuestra fe es apostólica. Y por eso, en ese entendido, nosotros reconocemos que hay apóstoles, hay pastores que ministran al pueblo de Dios, que ministran a las ovejas, a los cuales nosotros estamos sujetados a obedecer, a seguir las instrucciones que se nos indiquen. Amén. Nosotros recordemos, hermanos, que tenemos una doctrina apostólica. Nosotros recordemos que estamos siguiendo los pasos precisamente de nuestro apóstol Pablo. Nosotros podemos entender que él es levantado como el perito arquitecto de la iglesia. Ahora, nosotros estamos estudiando el libro de Romanos, sí, claro que sí. ¿Quién lo escribió? Bueno, pues aquí yo quiero hacer una pausa y precisamente explicarle o darle a conocer el autor del libro de Romanos. Nosotros sabemos que es el apóstol Pablo. ¿Quién es este Pablo? ¿Qué hacía este Pablo? Bueno, antes de su conversión, él era llamado Saulo y era con el mote de Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque él era del lugar de Tarso. No es que fuera su apellido, sino que él permanecía o pertenecía de ese lugar. Yo quisiera hacerle una reseña precisamente de lo que es el apóstol Pablo antes de su conversión. Nosotros podemos mirar a la luz de la palabra que él es nacido precisamente en Tarso de Cilicia. Pertenece o desciende de una familia judía, precisamente de la tribu de Benjamín. Su lengua nativa o de origen era aramea, fariseo de fariseos, irreprochable en cuanto a la justicia. Su padre ciudadano de Tarso, al igual que él, conciudadano y circuncidado al 8º día de nacido. Este hombre era educado en cuanto a la ley, era educado en cuanto a las tradiciones judías. Dice la palabra que a los 5 años él fue enviado a leer la palabra en hebreo. Era políglota. ¿Qué es políglota? Que puede manejar o entender o hablar diferentes idiomas, hasta más de 5. Formado en el conocimiento de la escritura, tradiciones y métodos rabínicos, discípulo de Gamaliel, hombre piadoso y pacífico, celador extremo de las tradiciones. Y nótese ahí ese punto, él era muy celoso de las tradiciones judías que ellos tenían. Este hombre tenía un conocimiento tal que no cualquiera podía venir o engañarlo. No cualquiera podía venir y confundirlo. Él tenía sus convicciones muy firmes. Imagínense, desde los 5 años lo mandaban a institutos bíblicos, lo mandaban a las mejores escuelas rabínicas con los judíos, con los ortodoxos, para aprender y conocer de la palabra del Señor. Él era lleno de dialéctica, método exagético. Y nótese aquí, era perseguidor de la iglesia. ¿Por qué? Porque precisamente siendo celador extremoso, él oyó o escuchó que los cristianos estaban anunciando a su Mesías, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al 3er día. Yo aquí quiero anotar un poquito más que Pablo, este Pablo del que estamos hablando, antes llamado Saulo, no estuvo con Jesús, no caminó con Jesús, ni siquiera lo conoció, sino que más adelante, cuando él muere y resucita, los seguidores de Jesús empiezan a predicar las buenas nuevas. Es entonces cuando este Pablo se levanta a perseguir a la iglesia, y él es perseguidor de la iglesia. Eso lo podemos constatar en el libro de Hechos, capítulo 9. Nosotros podemos ver que este Saulo se levanta y pide cartas para corretear, para perseguir a estos cristianos que se han levantado. Y si quiere, acompáñenme el libro de Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Recordemos ya de paso que el libro de Hechos es escrito por Lucas. Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice así la palabra: Saulo, y ya sabemos que es Pablo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino,
los trajere presos a Jerusalén. Aquí podemos constatar que este Saulo se levantaba en contra de los cristianos, y fueran hombres o fueran mujeres. Y yo aquí quisiera hacer una pausa pequeñita, mi hermano, porque nosotros podemos tener por entendido que la iglesia, así como inició, así va a terminar. Y nosotros podemos notar que la iglesia, cuando crece, cuando nace, recordemos que nace en el libro de Hechos capítulo 2, este Pablo empieza a perseguir a la iglesia, empieza a corretearla. Y así como en esos tiempos, la iglesia de hoy va a empezar a ser correteada, va a empezar a ser perseguida. De hecho, déjeme decirle que ya hay lugares donde ya están persiguiendo, correteando, encarcelando a nuestros hermanos cristianos, pastores, que los están encarcelando por predicar el evangelio, que los están encerrando por ir y orar, los están encerrando por abrir iglesias para dar de comer. Déjeme decirle que esta persecución a la iglesia ya comenzó, mi hermano, y quizás nosotros no lo hemos visto o no lo hemos percibido. Yo les decía en estudios anteriores que nosotros debiéramos de ser como la tribu de Isaacar, que era experta en conocer los tiempos, y no solamente saber los tiempos que están cambiando, sino saber qué hacer en esos tiempos. Hoy lo que nos queda, mi hermano, como iglesia, es precisamente hacer lo que hacía la iglesia primitiva. La primera iglesia lo que hacía era buscar de la presencia del Espíritu Santo y ser llena del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos salir avantes, podamos salir vencedores, no importando las persecuciones o los vituperios que se levanten en nuestra contra, si es por nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, si al Señor Jesucristo lo crucificaron, ¿qué nos esperamos nosotros? Amén. Nosotros sabemos que este Pablo, que corretea a la iglesia, que la persigue, tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Ahí mismo en Hechos capítulo 9, adelantito, en el 4, versículo 4 nos dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Él reconoció que era un Señor. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y de ahí, mi hermano, pues sabemos todo lo que pasó con la historia y de la vida de Pablo, que él pierde la vista y es llevado a su casa, que posteriormente Dios envía a Ananías para que venga y lo sane, pero ya despierta con una visión no natural. Ya no despierta con su visión física, despierta con una visión en el espíritu, conociendo que Jesucristo es real y Él es verdadero. Y en este tiempo, mis hermanos, nosotros hemos entendido que hay mucha iglesia que ya no está apercibida del Espíritu Santo, que ya no está buscando de la llenura del Espíritu Santo. Como yo le decía, la iglesia debe de ser sin nacionalidad, sin color, sin tradiciones y costumbres, sino seguir solamente a nuestro Señor Jesucristo y estar apegado a la palabra del Señor, que es la palabra fiel, la palabra profética, la palabra segura, que nosotros haríamos bien en escuchar, y no solamente escuchar, sino hacer caso y hacer por obra todo lo que aprendamos de ella. Amén. Lo veíamos el día lunes en el estudio de nuestra hermana Jero, que ella nos decía que no solamente es saber la palabra del Señor, conocerla, sino aplicarla, llevarla a cabo. No solamente tenerla en la mente, sino tenerla en el corazón. Porque si nosotros la tenemos en el corazón, no es necesario que nos digan qué hacer, sino por voluntad, por amor a nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos venir y hacerla sin ningún contratiempo. Mis hermanos, esta es la fe en la cual nosotros estamos basados, y hay muchos otros puntos que creemos en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la bendita Trinidad, que nosotros en ello podemos caminar y podemos seguir adelante. Yo quisiera decirle que cuando Pablo se acerca precisamente a las iglesias, una de ellas es la de Corinto. Nosotros recordemos que ellos estaban con los griegos y ellos se jactaban de su sabiduría. Nosotros podemos entender que cuando Pablo llega como apóstol delante de ellos, él viene a levantar con autoridad los estatutos y las ordenanzas que Dios dejó en la palabra del Señor. Yo le decía al principio, ¿quién es este Pablo? Era un Pablo inconverso llamado Saulo, que perseguía a los cristianos,
que no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque estaba lleno de doctrina, de costumbres, de tradiciones. Tenía bandera, tenía nacionalidad, tenía color. Pero él, cuando deja todo eso, es porque tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente esa es la invitación que hoy yo quisiera hacerte, mi hermano, que nosotros podamos dejar toda la tradición que traemos y que podamos vaciar nuestro vaso y que ahora nosotros nos llenemos del Espíritu Santo, que Él sea el que nos tome, el que nos llene de su bendito Espíritu Santo. Amén. Y nosotros veíamos que cuando Él tiene el encuentro con el Señor Jesucristo, Él viene y deja todo atrás y se levanta o es levantado por el Señor Jesucristo como el perito arquitecto de la iglesia. Ahora usted me dirá, ¿qué es un arquitecto? ¿Qué es un perito? Bueno, pues es aquel supervisor que va precisamente en una obra de construcción a ver que la varilla sea del calibre correcto, no que lo vaya a hacer, porque para eso hay albañiles, hay manos, pero él va y supervisa que el material sea el correcto, que las medidas sean correctas, y etcétera, etcétera. Él imagínese lo que puede llegar con su casco, con sus zapatos de seguridad, precisamente presentándose a la obra, porque él es el perito de esa obra, él es el arquitecto de esa obra. Ahora la obra que se le encomendó a Pablo, precisamente es la iglesia a la cual tú y yo pertenecemos. Esa iglesia está encaminada a ser edificada. Dice la bendita palabra que está dejada para que sea exhortada, sea corregida. ¿Quién? La iglesia, nosotros, mi hermano. Nosotros seamos corregidos, seamos exhortados para caminar en un camino de verdad, en un camino que nos lleve a la verdad y la vida. Y sabemos que ese camino se llama Jesucristo. Si está de acuerdo conmigo, pónganme un like. De un amén ahí, porque es palabra del Señor, y solamente yo quiero hoy presentársela no desde el plano, sino que podamos levantarnos quizás como el águila y esta bendita palabra del Señor poder verla desde arriba, que no nos enfrasquemos solamente en el problema o estar abajo, sino que la palabra del Señor la podamos ver desde otra perspectiva. La bendita palabra del Señor está resumida en varias partes. Nosotros reconocemos que hay un Antiguo Testamento, que precisamente en ese Antiguo Testamento hay hombres prediluvianos, una generación de humanidad antes del diluvio. Después viene la gente del pueblo judío, la gente del pueblo de Dios con la cual Dios quiso trabajar, con la cual Jesús vino a ellos y no le recibieron, le negaron, incluso lo crucificaron. Eso está en el Antiguo Testamento. Después nosotros podemos entender que está el Nuevo Testamento conformado por los evangelios, en los cuales nosotros podemos ver la vida de nuestro Señor Jesucristo, entender desde su nacimiento hasta su muerte, todas las proezas y los milagros que Él hizo, todas las enseñanzas que Él le dejó a sus discípulos. Nosotros podemos ver que ellos nos hablan de la vida de Jesucristo. Después de esto podemos entender el libro de Hechos, que ya les decía yo, está escrito por Lucas. En este libro de Hechos, el discípulo, el apóstol, está diseñado o está perfilado para ser llevado o expandido toda esta información que él tenía en ese libro de Hechos. Después del libro de Hechos, pues vienen las epístolas. Nosotros sabemos una de las epístolas, pues es de Judas, del apóstol Pablo, de Juan, y nosotros podemos entender que estas epístolas pues son como los planos arquitectónicos precisamente para Pablo y que él pueda dar o corregir a la iglesia, alabarle sí en lo que estaban haciendo bien, en lo que ellos estaban edificando bien, él los exhortaba y los animaba, pero también recordemos que cuando venía con los de Corintio, había cosas que no estaban haciendo de acuerdo a la voluntad o de acuerdo a la palabra del Señor. Y es ahí donde Pablo, con esa autoridad como apóstol, viene y les corrige y les exhorta a que cambien su forma de ver. Nosotros podemos entender que al final de las epístolas está también el libro de Apocalipsis, escrito por Juan, y ahí ese libro lo podemos entender como el cumplimiento de todo lo que es la palabra del Señor.
Entonces, el Antiguo Testamento podríamos resumir lo que es para preparar el camino o la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que en Génesis 3:15 Dios promete que de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Desde ahí está la bendita promesa de nuestro Señor Jesucristo, que vendría aquí a la tierra. Y no se diga primera de Timoteo 3:16, donde es un misterio de la piedad que nosotros no podíamos entender. El mismo apóstol no podía entender de qué se trataba, de que Dios en su infinita misericordia iba a dejar su trono y su gloria, iba a venir a esta tierra a encarnarse en el cuerpo que había sido predestinado para nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos entender que en ese Antiguo Testamento era la preparación para la venida de nuestro Señor Jesús, que los profetas lo anunciaban, que los profetas lo predicaron y lo anunciaron y lo dejaron ver. En los evangelios podemos ver manifestadas esas promesas hechas obra, porque fue cuando Jesucristo tomó, o mejor dicho, el Hijo de Dios tomó el cuerpo de Jesús y vino a esta tierra y tomó carne y tomó sangre y fue como uno de nosotros y habitó entre nosotros. Y estuvo literalmente Dios entre nosotros, llamado Emmanuel, llamado Jesús, que es nuestro Salvador, que es nuestro Señor, del cual nosotros necesitamos mucho. El libro de Hechos es la propagación de esta verdad, es la propagación de este evangelio, es la propagación de esta palabra de nuestro bendito Señor, que es llevada por todos los confines de la tierra para que puedan escuchar las buenas nuevas. Y nosotros podemos entender que en las epístolas es la explicación del plan divino de nuestro Dios. Nosotros podemos entender que esas epístolas en las manos de Pablo, él como perito arquitecto tenía los planos para venir y decir, no, estas varillas están muy delgadas, metan unas más gruesas, o estas varillas están muy gruesas, metan unas más delgadas. Y usted me dirá, bueno, mi hermano, ¿y eso qué tiene que ver? Pues precisamente que hay un plan oculto de nuestro Dios para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos ser redimidos y regresar al Padre a través del camino, a través de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Pablo, como perito arquitecto, viene y supervisa la obra. En este caso es la iglesia. Él es el que viene y está supervisando lo que la iglesia está realizando, las obras que está haciendo. Él trae los planos arquitectónicos en sus manos. Y estos planos, mi hermano, son espirituales. No crea que venía con unas hojas y las medidas de la iglesia o cómo tendrían que ser, sino que nosotros aquí podemos ver que Pablo trae precisamente la palabra del Señor a través de las epístolas, los planes o los planos en los cuales la iglesia tendría que ser edificada. Nosotros sabemos que como iglesia, la iglesia no está regida por modas, la iglesia no crece por marketing, la iglesia no crece por milagros o por profecías de sanidades, aunque se puede hacer porque el Señor es omnipotente, pero nosotros no estamos basados en el evangelio de la prosperidad, nosotros estamos basados en la palabra del Señor Jesucristo, en la bendita palabra que fue escrita para que nosotros le conociéramos a través de él. Y con esa autoridad que Pablo llegaba a las iglesias, hoy nosotros podemos tener esa autoridad de venir y exhortar, venir y levantar a la iglesia que está caída. Mucha iglesia está en el suelo, mucha iglesia está dormida, mi hermano, mucha iglesia no está apercibida de lo que está pasando hoy en el mundo. Nosotros debemos de alabar, nosotros debemos de animar a los hermanos que están buscando de la presencia del Señor, que están buscando la santidad, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor Jesucristo. Nosotros hoy podemos entender que hay un pequeño remanente, que hay una pequeña manada que el Señor está reservando y que esa va a ser la novia, que esa va a ser la esposa, que esa va a ser la costilla de la iglesia, del cuerpo que está durmiendo. Mi hermano, si nosotros nos sentíamos mal, este es el momento de arrepentirnos, este es el momento de buscar más de nuestro Señor, este es el momento de dejar todas las cosas vanas y que volvamos al camino del Señor.
Nosotros a través de la vida del apóstol Pablo, nosotros podemos seguir su ejemplo. ¿Por qué? Porque él traía los planos en su mano de cómo debía de ser edificada la iglesia, mi hermano. Nosotros tenemos una cobertura apostólica, no estamos sin manto, no estamos sin cobertura. Nosotros tenemos cobertura pastoral, nosotros tenemos cobertura apostólica, mi hermano. Y bendiciones para nuestros apóstoles, bendiciones para nuestros pastores, que Dios los ha puesto para dirigir al pueblo, que Dios los ha puesto para hablar a sus pequeñas ovejas. Esta iglesia poderosa que tiene manifestaciones del Espíritu Santo, así como en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando la iglesia fue llena de los dones del Espíritu Santo y que se repartían dones de lenguas y que hablaban lenguas, así como en Corintios fue una iglesia llena de estos dones, pero que cuando ellos tenían esos dones querían expresarlos y hablarlos y había desorden, y llegaba el apóstol Pablo y decía: momento, vamos a hacerlo en orden, primero que hable uno y después el otro, para que no se haga una revoltura. Y si hay lenguas, que haya una interpretación de lenguas y que den la interpretación y después continúe otro, y así sucesivamente. A esto es a lo que se refiere que Pablo era el perito arquitecto de la iglesia, porque él venía y exhortaba en lo que estaba mal, corregía lo que estaba mal, pero animaba a lo que hacían bien, daba voces de júbilo con lo que hacía bien la iglesia. Y mis hermanos, yo aquí quisiera remontarme un poquito a 1 Corintios capítulo 11. Recordemos ahí que Pablo viene y les exhorta precisamente a que se cubran la cabeza cuando la mujer ora o profetiza. ¿Por qué? No es que fuera por costumbre o por tradición, porque recordemos que la iglesia de Corintios pues estaba jactada de su inteligencia o de su filosofía, y que ellos estaban con cultura griega, y que si fuera parte de la cultura griega, porque una persona me dijo, quizás están regresando a las modas anteriores, a las costumbres anteriores. Y déjeme decirle, mi hermano, que no es costumbre, que no es moda, sino que es la bendita palabra del Señor, instruida por el apóstol Pablo a través de los manuales, a través de esos planos arquitectónicos que son precisamente las epístolas que están escritas en la palabra del Señor, que no están escritas por casualidad, que si fuera por costumbre, los de Corinto, pues ellos sabrían y lo harían así, de una forma en que no podrían entrar en discusión, no se pondrían a debatir con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque si fuera costumbre, ellos lo harían por default. Pero cuando el apóstol Pablo llega y los ve, él se sorprende y dice: los animo en esto, pero en esto los exhorto a que están haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque hay un orden, todo lleva un orden, y no es por cultura griega, no es por cultura hebrea, sino que nosotros debemos de entender que la palabra del Señor no es ni siquiera por moda. Alguien alguna vez me dijo: no, es que eso de ponerse el manto, mi hermano, el velo en el cabello, es una moda árabe o una moda musulmana o una moda judía. Ya ve que los judíos, cuando van a las sinagogas, tienden a cubrirse la cabeza, y eso es una afrenta para ellos, es una afrenta para la cabeza, porque todo lleva un orden. Y nosotros debemos de entender que en esa doctrina Pablo les escribe a los de Tesalónica incluso, y ahí está hablándoles del rapto de la iglesia, que el Señor viene. Ahora imagínense, si fuera una moda o una costumbre para esas iglesias, entonces estaríamos perdidos, porque esa doctrina fue escrita para los de Tesalónica. Y aquí nosotros estaríamos todos perdidos. ¿Por qué? Porque esa doctrina o esa filosofía o esa ideología de Pablo solamente fue escrita para los de Tesalónica. Y la verdad es que no es así, mi hermano. Toda la palabra bendita fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, escrita por hombres, sí, pero es para la iglesia, para toda la iglesia universal, para la iglesia de Cristo, para la iglesia que ha aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Para esa iglesia es para la que Pablo les escribe. Yo quisiera que nosotros pudiéramos referirnos a esa ideología, a esa doctrina.
esa bendita doctrina del arrebato, mi hermano, porque la iglesia ya no tarda en ser arrebatada por nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero aquí aclarar un punto, que no toda la iglesia se va, lamentablemente, y no porque nos pongamos a orar, sino que la palabra del Señor se tiene que cumplir así. Solamente aquellos que están velando, solamente aquellos que están buscando la santidad, que tratan de esforzarse por buscar la comunión con el Señor en este tiempo, es la iglesia que va a escuchar la voz, que va a escuchar la trompeta de nuestro Señor. Esa iglesia es la que va a salir de esta tierra. Esa iglesia es la que va a ser tomada para las bodas del Cordero. Mi hermano, es un error pensar que las epístolas solamente nos están hablando de costumbres o de tradiciones, porque no es ni musulmana ni judía, es la bendita voluntad de nuestro Padre, es la bendita voluntad del Espíritu Santo para la iglesia que nació. Nosotros podemos entender que la iglesia nació en el aposento alto, cuando los 120 estaban orando en un mismo sentir, en un mismo espíritu. El Espíritu Santo se derramó sobre de ellos y que se escuchó un grande trueno. Mi hermano, así va a ser el arrebato de la iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, nosotros saldremos de este tiempo. Recordemos que cuando Pablo vivió y estuvo en esta tierra, él veía las costumbres que había en su pueblo. Recordemos que él era judío de judíos. Él era diestro, él era maestro de la Torá, que él era estudioso desde pequeño. O sea que nada lo hacía cambiar, nada lo podía convertir o hacerse mover del camino que él llevaba. ¿Quién lo convirtió? No fueron los cristianos, no fue un buen predicador. Fue la misma presencia del Señor Jesucristo que se le manifestó, que lo deja cegado y cae de rodillas a piso. Fue la misma presencia del Señor. Ahorita nuestra tarea como iglesia sí es ir y predicar el evangelio a cada una de las criaturas. Y sobre todo, mi hermano, la principal tarea que nosotros tenemos es el compromiso con nuestra familia. Que nosotros podamos acercarnos y compartirles las benditas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dejadas escritas en los evangelios. Que todo está por cumplirse. Mateo 24, Mateo 25. Que ellos puedan estar despertando y buscando de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros podamos exhortarles y compartirles de la palabra. No importa si reciben o no, pero la semilla se siembra, mi hermano. La semilla se deja en su corazón y el Señor hará la buena obra en cada uno de ellos. Nosotros debemos de hacer esa obra, de llevar las buenas nuevas por todos lados. Y no solamente con sabiduría o filosofía, mi hermano, sino llenarnos de la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu es el que hablará por nosotros. Quizás muchas veces nosotros no sabemos cómo hablar a una persona o cómo abrir el tema de la evangelización. Pero mire, ahorita están los dispositivos, podemos crear videos, podemos crear sketches, podemos crear canciones, podemos crear contenido para evangelizar, mi hermano. Es el tiempo hoy de trabajar, no de quedarnos acostados o durmiendo. Recordemos que la iglesia está durmiendo, mi hermano. Hay que despertar en este momento, hay que despertar, hay que zarandearnos, hay que sacudirnos ese polvo y levantarnos para que nosotros podamos anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Que nosotros les recordemos que el Señor viene, que no lo dejemos olvidado, que el Señor viene pronto y viene por su iglesia, que está velando, que está buscando, que se está llenando de los dones del Espíritu Santo. Que nosotros podamos regresar a ese primer amor, que nosotros podamos volver a nuestro Señor en ese primer amor que nosotros teníamos cuando le conocimos. No sé si usted se acuerde, mi hermano, cuando usted recibió al Señor Jesucristo en su corazón, cuando usted por ese amor ágape dejó todo lo malo y quiso venir a los pies del Señor Jesucristo. Que nosotros podamos regresar a ese primer amor, que nosotros podamos dejar todo aparte. ¿Por qué? Porque el Señor busca un pequeño remanente. El Señor busca un pequeño remanente en el final de los tiempos. Y déjeme decirle que nosotros ya estamos en dolores de parto, mi hermano. Nosotros ya estamos escuchando las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, que se acerca, que viene pronto. No sé si usted ha
los planes de paz y seguridad que ha habido en Medio Oriente. Esa es una de las principales señales de que Jesucristo viene pronto por su iglesia. Que nosotros podamos venir y buscar del Señor, que nosotros podamos apegarnos a esa gracia, mi hermano, porque dentro de las cosas que hay en el plan divino de Dios, hay dos cosas muy marcadas, hay dos sistemas a los cuales quiero llegar y quizás con esto concluya, mi hermano. Que estas dos cosas o estos dos sistemas, uno es el de la gracia, en el cual tú y yo podemos estar incluidos, porque en este sistema nos dice la palabra que todos, absolutamente todos somos iguales, mi hermano. No hay uno más o uno menos, o que el Señor Jesucristo haya dado más sangre por uno y dado menos sangre por otro. No, el Señor Jesucristo murió una vez y para siempre, por ti y por mí, por tu familiar, por mi familiar. Él dio su vida, Él dio su sangre, Él puso todo por amor a ti y a mí. No es que haya dado más sangre por el pastor o haya dado más sangre por el apóstol. No, mi hermano, dio la misma sangre por todos. En esto se basa el sistema de la gracia, que ahora todo es por fe y es el tiempo o la dispensación en la cual nosotros estamos viviendo, mi hermano, porque a Israel lo pusieron en pausa. Dice la palabra del Señor que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas al contrario lo mataron, lo vituperaron, lo crucificaron, mi hermano, y hasta el día de hoy no le han reconocido. ¿Por qué? Porque estaban como ese Saulo, estaban como ese Pablo, con la mirada tapada, con la visión nublada, y no veían la grandeza de nuestro Mesías, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios dejó su gloria y vino aquí a la tierra para dar su vida por amor a ti y por amor a mí, mi hermano. Así como ese Saulo, ahorita está la iglesia, está ciega, no ve que el Señor Jesucristo viene. Y mire, mi hermano, hay momentos en los que nos llenamos de celo por la palabra del Señor, porque es tan clara, porque es tan bendita, porque el Señor ha dado su promesa de que Él regresa, y hay muchos hermanos, lamentablemente, que están cegados, así como Saulo, así como los judíos. Mi hermano, es el tiempo de la gracia, es el tiempo de creer. Otro de los sistemas que están dentro de la teocracia o de la doctrina de nuestro Señor es precisamente la de gobierno. Y yo se la mostraba en el estudio pasado, cuando el centurión viene y habla con Jesús y le dice: Señor, soy indigno de que entres a mi casa, pero una palabra que tú digas, una palabra dicha por ti, con esa yo sé que mi siervo sanará. ¿Por qué? Porque yo soy hombre que está bajo autoridad. Y no dice, tengo 100 hombres debajo de mí. No, dice que Él está sujeto a autoridad y que si Él dice la palabra, los que están debajo de Él la harán. ¿Por qué? No porque Él sea algo o sea alguien, sino porque Él está bajo autoridad. Entonces los de abajo le respetan. Mi hermano, este es el sistema de gobierno al cual yo quiero llegar en esta noche, y que podamos tenerlo muy presente, porque dentro de este gobierno hay jerarquías, incluso dentro de Dios mismo. Él pone el ejemplo, Él se da a sí mismo como ejemplo. Nosotros podemos ver que está Dios Padre, está Dios Hijo y está Dios Espíritu Santo. En la bendita Trinidad, la triunidad. El misterio de la triunidad es la bendita palabra del Señor, y lo podemos ver a través de 1 Timoteo 3:16, que nos dice la palabra que indiscutiblemente grande es este misterio, y nosotros lo podemos entender a la luz de la palabra, que Dios dejó su gloria y vino y tomó un cuerpo. ¿Por qué? Porque ahí entró en el sistema de la gracia y Él se hizo igual o semejante a cada uno de nosotros. Él no se jactó de ser Dios, no tomó en sí el ser Dios, sino que dejó toda su gloria y vino en gracia por amor a nosotros, mi hermano. Entonces Él mismo se pone ese ejemplo. Otro ejemplo está en Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo. Algunas otras versiones dicen la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ver que Él es Dios, porque hay muchos que están negando que Jesús es Dios, mi hermano. Y ahí entramos en una grande apostasía, ahí entramos en un grande pecado. Nosotros pecamos en negar que Jesús es Dios,
porque Él estuvo desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Él estaba ahí con Dios creando, y no me dejará mentir si vamos al libro de Génesis, dice hagamos. ¿Por qué habla en plural? Porque se están representando las tres divinidades, las tres personalidades, los tres vasos, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo estuvo desde antes, y por eso entendemos que las jerarquías dentro del gobierno de Dios son las siguientes. Dios es la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la cabeza del cuerpo, o si somos un poquito más específicos, es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Y si lo vemos un poquito más abajo, el hombre o la mamá o los dos como padres son la cabeza de los hijos. Ese es dentro del gobierno que Dios maneja. Así se maneja el gobierno de nuestro Dios. En la gracia es diferente ese sistema, porque el hombre es igual que la mujer. La mujer es igual que el hombre porque están dentro de la gracia. Jesucristo dio la sangre por hombre o por mujer, porque Él no distingue, no hace distinción de personas. Nosotros podemos entender que Dios en su misericordia, en su gracia, permite algunas circunstancias. Y por ejemplo, yo se me viene a la mente la consecuencia que tuvo Adán. Nosotros sabemos que por la gracia Dios no los mata, no los liquida, aunque sí les dijo, el día que coman de este fruto ciertamente morirán. En la gracia no los mata, pero sí tuvo una consecuencia en el gobierno de Dios y son expulsados del huerto. Ahí hubo una consecuencia, pero por gracia no son muertos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la sirofenisa también, cuando viene con el Señor Jesucristo, Él no era su tiempo de venir y atenderla a ella, pero por la gracia, ahí el Señor le atiende y le abre una ventanita y Dios abre esa oportunidad. ¿Por qué? Porque era momento de la gracia, una probadita de la gracia, y se compadece de esta mujer. Nosotros podemos entender también la vida de Saúl, otro ejemplo. Saúl, dentro del gobierno de Dios, era el rey y era el ungido. Pero dentro del gobierno de la gracia, Dios unge a través del sacerdote a David y lo unge como rey. Pero no porque David haya sido ungido, iba a levantarse en contra de su rey, iba a levantarse en contra de Saúl, no. Sino que él se mantiene firme en sus convicciones y viene delante de Dios y pone todas sus quejanzas, pone todas sus tribulaciones en la presencia del Señor. Y Dios bendice a David. Y es rey David hasta que Saúl muere. Entonces es cuando por gracia David toma el gobierno como rey, mi hermano. Aquí nosotros podemos entender esos dos sistemas. Y aquí yo puedo cerrar con esto, que el sistema de la gracia jamás va a quitar el sistema de gobierno que Dios ha establecido. ¿A qué me refiero con esto, mi hermano? Que quizás nosotros dentro de la iglesia tengamos algún cargo, y permítame, mi pastor, quizás un poquito con más confianza, ponerlo de ejemplo, espero no se ofenda, ¿verdad? Por ejemplo, mi pastor, Eric Plata, estando en la iglesia, es mi pastor. Pero, por ejemplo, en lo secular, en el trabajo, quizás es mi empleado. Entonces, ahí no se rompe el sistema de gracia y que él, en una rebeldía, quiera venir en contra del patrón, en este caso mío, que yo le hubiera dado un trabajo y no por ser pastor de la iglesia, ahora venga y quiera quitar ese gobierno o quiera romper ese lazo de gobierno que Dios ha puesto, siendo yo su patrón. No sé si me doy a explicar, mi hermano, que la gracia jamás va a quitar el sistema de gobierno que Dios ha puesto, ha instaurado. ¿Por qué? Porque son sistemas diferentes, pero la gracia jamás va en contra del gobierno teocrático que Dios nos ha dado. Amén. Ahora sí, mi hermano, ya para cerrar, quisiera que me acompañara al libro de Romanos, capítulo 11. Donde precisamente nos habla del remanente de Israel. Dice la palabra del Señor así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo?
Y recordemos, mi hermano, que el libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo. Es una de las epístolas, es uno de los planos para la iglesia, para corregirla, para exhortarla, para edificarla, mi hermano. En ninguna manera, dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Ya ve que sí es de Benjamín? No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas ha dado muerte, y tus altares han derribado? Yo solo he quedado y procuran matarme. Dice en el 3, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Recordemos, mi hermano, que la iglesia del principio fue perseguida, fue matada, fue encarcelada. ¿Qué se espera a la iglesia del final? Lo mismo, que sean encarcelados, que sean matados, y sobre todo algo muy importante, que los altares fueron derribados. Y dígame sí o no, los templos han sido cerrados, que eran altares dedicados para nuestro Dios. Se está cumpliendo la palabra. Gracias a Dios que ahora en tu casa, en mi casa, nosotros hemos levantado un altar para nuestro Dios. Y mi hermano, que en esto nosotros no perdamos el foco y nos enfoquemos a que Dios quiere un altar, que nosotros podamos ser ese altar. Amén. Aleluya. Dice en el 4, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y mi hermano, mire, yo aquí si quisiera hacer énfasis en que tú y yo podamos ser parte de esos hombres, de esos 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baales, ante ídolos, que no se han apartado ni a derecha ni a izquierda, sino que han perseverado en la bendita palabra del Señor. Que nosotros podamos ser de esos hombres que el Señor está buscando, que nosotros podamos ser esos atalayas, que nosotros podamos ser de esos que están edificando la iglesia de nuestro Señor. Amén. Si usted está de acuerdo, deme un amén, mi hermano, porque es palabra del Señor. Y yo quisiera seguir en el 6 y dice así: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿A qué se refiere esto, mi hermano? Que la salvación no es por obras, no es porque yo sea muy bueno y que por eso me hayan dado la salvación. No es porque me esfuerce mucho para alcanzar la salvación eterna. No, mi hermano, no es por obras. No es por mi religión, no es por mi filosofía, como lo hacían los griegos, como lo hacían la iglesia de Corinto, que se jactaba de su filosofía. No, mi hermano, es por el bendito amor de nuestro Señor Jesucristo, que hoy nos ha regalado esa dádiva, nos ha dado ese don llamado Jesucristo, llamado el Salvador, llamado Emmanuel, llamado el Hijo de Dios, mi hermano. Es un regalo, una dádiva que nosotros ahora podemos atesorar y adueñarnos de ella, porque no es para todos, mi hermano, no es para todos. Que nosotros podamos despertar y precisamente ser de esos hombres que no doblaron su rodilla ante ídolos, que no se fueron por camino de pecadores, que no se fueron en seguimiento de Baales, sino que estuvieron permaneciendo en la bendita palabra del Señor. Que nosotros podamos permanecer en Él y Él pueda permanecer en nosotros, mi hermano. Que nosotros hagamos caso a lo que Pablo está diciendo a través de sus epístolas, a través de esos planos benditos para la iglesia, para ser edificados en santidad, en comunión, ser edificados sobre la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, yo te invito, yo te exhorto a que animemos los unos a los otros y perseveremos en el camino. Que si te sientes débil, que si te sientes flaquear, que tú puedas solicitar ayuda con tu pastor, con tu hermano, con tu amigo cristiano. Que tú te puedas acercar incluso a través de estos medios y puedas solicitar esa ayuda espiritual, que nosotros estaremos a bien ayudarte. Nosotros estamos para orar por ti, nosotros oramos como iglesia, nosotros pedimos por cada uno de ustedes, mi hermano, por cada uno de ustedes que tiene necesidad. Y precisamente sabemos que estos tiempos son difíciles. Nosotros hemos escuchado que viene una segunda ola
de este bicho que anda en el mundo, y están precisamente queriendo cerrar nuevamente todo el semáforo rojo. Aquí ya se cerró Chihuahua, están viendo si la Ciudad de México se cierra, si el Estado de México, Toluca, vuelven al semáforo rojo, nos cerrarían y clausurarían todo, mi hermano. Pero que nosotros no veamos eso, nosotros veamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Todo esto se tiene que cumplir porque es la plataforma escatológica que se está preparando para que surja el hijo de iniquidad, el inicuo, pero nosotros ya estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Ahorita a nosotros nos queda llenarnos del Espíritu Santo y pedir y clamar y gemir. Y mis hermanos, mire que estamos para eso, no estamos para otra cosa, sino para buscar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí me mandan un mensajito, un comentario, la hermana Morales, y nos pide oración por la hermana Consuelo, por enfermedad de dolor de huesos. Mi hermana, claro que sí, ahorita en este mismo momento vamos a orar, y vamos a orar por toda la iglesia en general, porque hay disturbios, hay contiendas, ya se está escuchando de hambres en diferentes partes del mundo, se está escuchando que ya pastores están siendo encarcelados por predicar el evangelio. La persecución ya está en el mundo, mi hermano, pero no nos quedemos aquí sentados o durmiendo, viendo juegos o viendo videos que no nos edifican. Por el contrario, busquemos de la presencia del Señor y clamemos y pidamos por su sabiduría, por su poder, por su gloria, por su bendito Espíritu Santo que ahora viene y ha morado en nosotros. Que esos dones del Espíritu Santo, como en la iglesia primitiva, vuelvan a surgir y sean más fuertes que antes, porque el movimiento del Espíritu Santo está llenando a toda la iglesia, mi hermano. Sabemos que hay pesares, que hay hambres, que hay aflicciones, incluso algunos están perdiendo su trabajo, mi hermano, algunos ya se están vaciando sus despensas, pero nosotros clamemos al Señor y Él nos va a dar, Él nos va a bendecir, como en los tiempos de Elías, que fue llevado con una viuda, y Él fue la bendición, porque la harina y el aceite jamás dejaron de existir en esa casa. Amén. Yo te invito, mi hermano, en esta noche que podamos cerrar nuestros ojos y podamos clamar al Señor. Si tú en este momento tienes a una persona, algún familiar que no conoce del Señor Jesucristo, que clames por su vida, que ores por su alma, que pidas, no porque tú lo vayas a convertir, no porque tú vayas a hacer la obra, sino para que el Espíritu Santo llegue a su vida, llegue a su alma, y el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, es el que redarguye y hace volver los ojos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos, mi hermano, y vamos a clamar en esta noche unos 5 minutitos, mi hermano, que no te pese, que tú te levantes con poder y con gloria. El Señor está buscando ese pequeño remanente, aquellos que no han doblado su rodilla ante Baales. Amadísimo Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu misericordia en nuestras vidas, Padre. Clamamos, Padre, en el poder de tu Espíritu Santo. Reconocemos, Señor, esa autoridad que tú has puesto, Padre, ese gobierno teocrático, Padre, donde tú eres la cabeza de nuestro Señor Jesús, Padre, y que Jesús es la cabeza de la iglesia, la cabeza del hombre, Padre, y nosotros como hombres, como varones, somos cabeza de la mujer, somos cabeza de nuestro hogar, Señor. Bendice cada vida, Padre, bendice cada corazón que está en este momento conectado, aún por los que nos vayan a ver más adelante, Señor, donde tú quieras que te muevas, Padre, que obres con tu Espíritu Santo, Señor, en nuestra familia, con nuestros conocidos, Padre, que tú puedas obrar en su mente, en su corazón, y les redarguya, Señor, de pecado, Padre. Dice tu palabra, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Señor Jesús, en esta noche, Padre, nosotros clamamos a ti, levantamos nuestra voz a ti, Señor, sabiendo que tú nos escuchas, Padre, sabiendo que tú nos ves, sabiendo que tú atiendes a la petición de tus hijos, Padre. En esta noche clamamos por todos aquellos que hayan de recibirte, Señor, por todos aquellos que te acepten en su corazón, Padre. Sabemos que el tiempo de la gracia se está terminando, sabemos
Señor, que viniste a los judíos y ellos no te recibieron, Padre, pero sin embargo se abrió la puerta a los gentiles, se abrió la puerta para aquellos, Señor, que eran como perrillos, Padre, se abrió la puerta, Señor, y ahora a través del apóstol Pablo tú diste bendición a los gentiles, Padre. Hoy nosotros queremos levantar nuestra voz, queremos levantar nuestra oración, Señor, por la vida de nuestra hermana Consuelo, Señor, que tiene una enfermedad en este momento, Señor, y con dolor de huesos, Padre, pero hemos clamado al nombre del Señor Jesucristo, porque en ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, aún en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Clamamos, Padre, en ese poder, en ese nombre maravilloso que es el del Señor Jesucristo, que ha derramado su sangre por amor a cada uno de nosotros, y sabemos, Padre, que en su voluntad nuestra hermana será sanada, Señor, y será levantada, Padre, para testimonio, Señor, de muchos, Padre Santo. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú estás levantando un remanente, porque tú estás preparando un pequeño remanente, una manada pequeña, Señor, porque sabemos que estamos, Señor, quizás seamos la última generación, Padre, de la iglesia. Que tú traigas bendición a cada uno de mis hermanos, Señor, que no decaigan en el camino, que el enemigo no los engañe, Señor, porque vendrán muchos levantándose en tu nombre, Señor, diciendo: acá está Dios, este es Dios, Señor, pero que no sean confundidos, que cualquier viento de doctrina no los confunda ni los lleve a derecha, a izquierda, Señor, que ellos permanezcan fieles en tu camino, Padre. Nosotros clamamos en esta noche, Señor, en tu nombre poderoso, Padre. Creemos que tú harás la obra, Señor, que has iniciado en nosotros, tú la terminarás, Padre, y que así, Señor, como tú diste palabra profética para la iglesia de Tesalónica, Señor, nosotros la tomamos para nosotros, Señor, que la doctrina del rapto, Señor, es vigente hasta el día de hoy, que no es moda, que no es costumbre, que no es tradición, Señor, es algo que tú dejaste escrito para tu iglesia, Padre. Nosotros vemos a la luz de tu palabra, Señor, que todo esto se está cumpliendo, Padre, pero nosotros no queremos estar durmiendo, Señor. Nosotros queremos despertar, nosotros queremos ser como la tribu de Isaacar, Señor, ser experta en conocer los tiempos y saber qué hacer, Padre. Tú dirígenos, tú guíanos a tu bendita voluntad, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por cada una de mis autoridades, Padre, por el apóstol, Señor, que tú lo bendigas a su familia, Señor, que tú seas con él, dándole de tu palabra, Señor, que tú bajes ese maná del cielo, Señor, que tú bajes ese pan, que bajes esa revelación y se la des a mi hermano Nando, Señor, que él sea, Padre, bendiciendo a los pastores, Señor. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor, que tú los bendigas, Padre, que tú estés con ellos, que tú les respaldes, Señor, y que asimismo ellos nos den ese pan, Padre, para comer todos los días, Señor. Yo te pido que todos mis hermanos que estén viendo esta transmisión puedan tener ese sentir, Padre, y levantarse con hambre y sed de tu palabra, no del pan físico, Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda tu palabra bendita, Padre. Que ellos puedan tener esa hambre, que ellos puedan sentir esa sed de ti, Padre, esa sed de tu palabra, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos. Bendíceles en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Padre precioso. Gracias te damos, bendito Dios. Mi hermano, yo me despido por esta noche, pero que quede el Espíritu Santo en sus hogares. Que la bendición de nuestro Dios y de nuestro Padre sea con cada uno de ustedes. Les mando un abrazo desde Toluca. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén.